Hello, everyone. Welcome to tonight's U.S.-Canada Hands Off Venezuela Free Alex Saab monthly picket action. Before we begin, I want to explain that there is interpretation available because our speakers will be speaking in both English and Spanish. So in just 1 second, the interpretation will begin. And at the bottom of your screen or under the More button on your phone, you will find interpretation. Go to interpretation, it is a globe icon, click it, choose the language you want to participate in, and hit the button that says Mute Original Audio. Hola a todos y todas, vamos a comenzar con nuestra acción virtual online para los Estados Unidos y Canadá, manos fuera de Venezuela, y para Free Alex Saab, libertad para Alex Saab. Vamos a tener un sistema de traducción esta noche como parte de Zoom. Si necesitas traducción, hay un icono, un botón en su computadora o teléfono como un mundo, un globo. Puede decidir si quiere participar en inglés o español. Si puede ir a este botón en algunos minutos, también hay una opción para silenciar el audio original y esta opción es muy bien a usar. Si necesitas ayuda con este sistema, por favor, escribe algo en el chat. If you need help with the interpretation, write something in the chat. We'll be turning on the interpretation system now. Hello again, everyone, and welcome to the 16th. A todas, bienvenidos a la acción de protesta número 16 consecutiva. Estados Unidos, Canadá, manos fuera de Venezuela, fin a las sanciones a Venezuela, liberen a Alex Saab. Mi nombre es Alison Budín, soy coordinadora del Movimiento para Justicia Social Fire This Time, la campaña de solidaridad por Venezuela y autora de Revolución y Contrarrevolución en Venezuela, de la editorial Battle of Ideas. El evento de hoy está organizado por diversos grupos en Canadá, el Comité de Paz de Venezuela en Winnipeg, la campaña de solidaridad con Venezuela del Movimiento de Justicia Social Fire This Time, Justice Peace Advocates y otras organizaciones y individuos solidarios con Venezuela. Hoy es la vez número 16 que estamos aquí reunidos y reunidas para unir nuestras voces para exigir el fin de las sanciones crueles a Venezuela por parte de Estados Unidos y la libertad del diplomático venezolano Alex Saab, que está retenido en cárceles estadounidenses. Hoy tenemos un panel excelente de Venezuela, de Estados Unidos y aquí de Canadá, que va a estar seguido por la oportunidad de prender nuestras cámaras y unir nuestras voces para exigir la libertad de Alex Saab y el fin del bloqueo y las sanciones a Venezuela. La acción de hoy está a una semana desde que el gobierno de Estados Unidos organizó la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio. Con esta llamada cumbre, el gobierno de Biden intentó aislar a los países excluyendo a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y como resultado, varios jefes de Estado de Latinoamérica y del Caribe boicotearon la cumbre y muchos de los que sí asistieron subieron al podio para denunciar la exclusión y pedir el fin de las crueles políticas de sanciones y bloqueos de Estados Unidos. En respuesta a la farsa de cumbre de Biden, que es lo que vamos a debatir esta noche, los activistas por la paz y por la justicia realizaron otras cumbres alternativas que realmente representaban la unidad de los pueblos de las Américas. Tuvimos la Cumbre de los Pueblos por la Democracia, celebrada en Los Ángeles, California, y la Cumbre de los Trabajadores de las Américas en Tijuana, México. Estas cumbres pidieron el fin de las sanciones y los ataques dirigidos a Venezuela y la liberación inmediata de Alex Saab. Hoy vamos a tener este panel para discutir estas cumbres alternativas, la importancia de la resistencia venezolana y para construir solidaridad entre los pueblos de Venezuela y los pueblos de Estados Unidos y de Canadá, además de construir nuestra campaña para exigir la libertad de Alex Saab.
Este evento está siendo transmitido en vivo aquí en Vancouver, Canadá, desde territorios no cedidos originarios de las naciones Wautus, Musqueam y Squamish Coast Salish. Estos territorios fueron robados de estos pueblos originarios y tenemos la responsabilidad de incorporar a esos pueblos en nuestro trabajo por la justicia social. Así que muchas gracias nuevamente por unirse a todos. Vamos a postear el enlace para Facebook y para YouTube en el chat y realmente agradezco todos los mensajes de solidaridad que estamos recibiendo. El panel de hoy, nuestro primer orador es Roygar López, representante del movimiento Free Alex Saab en Venezuela, que se enfoca en la construcción de comunicaciones digitales para la campaña por la libertad de Alex Saab y está hablando directamente desde Venezuela. La palabra es tuya, te cedemos la palabra, Roygar, adelante. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Alison, por la introducción. Gracias por la organización cada día 16 de este evento vía web que denuncia el secuestro del diplomático Alex Saab. Saludos a todos los panelistas, a todos los que nos están viendo, de parte del movimiento Free Alex Saab, de nuestra líder Camila Fabri Saab, quien les manda un fuerte abrazo a todos. Estamos bastante desplegados. Esta semana ha sido, pues bueno, el aniversario de los 2 años del secuestro de nuestro diplomático y hemos estado muy movidos haciendo un montón de actividades, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Ya Alison hablaba un poco sobre las cumbres en donde Free Alex Saab estuvo presente. Quería agradecer al movimiento Hands Off Venezuela, Canadá y Estados Unidos. Gracias a Fire This Time, gracias a Code Pink por siempre darnos una mano aliada en esta gran batalla por la libertad de Alex. Quería hacer un breve repaso y actualizar un poco a todos los compañeros que nos están viendo sobre el caso. Cómo va el caso y qué se ha estado haciendo los últimos días. Pues nosotros tuvimos el 9 de junio, la compañera Camila estuvo invitada a una comisión especial de la Asamblea Nacional de Venezuela. Una comisión especial que investiga las confesiones del libro A Sacred Oath, un juramento sagrado de Mark Esper. Mark Esper fue el jefe del Pentágono durante el gobierno de Donald Trump y bueno, él estaba como jefe de defensa, secretario de defensa, justo en el momento del secuestro de Alex Saab en Cabo Verde. Hay un paralelismo entre lo que ustedes podrán ver ahora prontamente cuando se empieza a distribuir el libro de las cartas de Alex Saab, que ya está impreso en inglés y va a ser distribuido en los Estados Unidos y Canadá. Les haremos llegar copias. Paralelismo entre lo que habla, lo que escribe Mark Esper y lo que decía Alex Saab desde Cabo Verde. Cosas como la presencia de agentes norteamericanos durante los interrogatorios y durante las torturas, así como presencia de militares norteamericanos durante su secuestro en los 491 días que estuvo allí. También habla sobre el nerviosismo de funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa cuando fueron a secuestrar a Alex Saab, porque ellos admiten, y admiten Mark Esper en este libro, que ya sabían que Alex Saab era un agente diplomático, un agente muy importante para el suministro de alimentos, combustibles, medicinas para Venezuela, y que su detención en Cabo Verde y su posterior llevada a los Estados Unidos era muy importante para conocer cómo Venezuela se podía mantener a flote. Entonces, a flote porque ellos, por supuesto, ellos estaban dentro del proceso de la quiebra completa de Venezuela
y, por supuesto, levantamiento popular, cosa que no ocurrió. Entonces, bueno, la Asamblea Nacional está investigando esto y el paralelismo que hay en el libro de las cartas de Alex. Eso fue el día 9 de junio. El día 10 de junio se dio la audiencia en Miami, Florida. Asistió nuestro diplomático Alex Saab a la audiencia frente al juez Scola. Quiero decir que el Departamento de Justicia, el DOJ, no se presentó. DOJ no se presentó en el tribunal de Miami. Estuvieron vía Zoom. Ellos alegaron que que perdieron el vuelo. Pero bueno, se puso fecha para el 29 y 30 de agosto, Miami, Florida, la audiencia para revisar la inmunidad diplomática de Alex Saab, que nosotros estamos seguros de que, pues bueno, Alex es un diplomático debidamente acreditado por la República Bolivariana de Venezuela y que tiene todas las credenciales que lo acreditan como tal. Y que posteriormente, al 29 de agosto y 30 de agosto, pues bueno, lo que nosotros desearíamos es que Estados Unidos admita su error por haber secuestrado a un diplomático con inmunidad y lo libere. Eso va a ser 29 y 30 de agosto. Bueno, ya decía Alison, las cumbres en Los Ángeles y Tijuana. No voy a hablar sobre esto porque ella habló sobre esto. Bueno, pero el 12 de junio hubo un gran despliegue comunicacional, 2 años del secuestro. El día 14 de junio hubo una reunión con las parlamentarias de la Asamblea Nacional, las mujeres de la Asamblea Nacional y nuestra compañera Camila Fabri. Ella, bueno, hizo entrega de una denuncia de la persecución del gobierno de los Estados Unidos y gobiernos lacayos, como Italia, en este caso, que está persiguiendo judicialmente a Camila Fabri por ser esposa de Alex Saab y a su familia. Y queremos denunciar esto en este webinar. Las parlamentarias se comprometieron a trabajar y apoyar en esta denuncia y hacer todas las medidas necesarias desde el Parlamento Nacional para ayudar a Camila y a su familia a salir de este trance que tiene por la persecución que tiene por Estados Unidos e Italia. El día de hoy, 16 de junio, se cumplen 8 meses del segundo secuestro de Alex. Tuvimos un foro en la Cancillería de Venezuela, gracias al Instituto Simón Bolívar, gracias al viceministro Carlos Ron, quien pues, nos ayudó con la organización de un evento diplomático en la Cancillería donde se habló principalmente de los convenios internacionales que protegen a la inmunidad diplomática de los diplomáticos, valga la redundancia, y bueno, un evento bastante nutrido y muy bueno con la participación de nuestra compañera Camila. Fue transmitido vía online, ya mañana estarán saliendo los videos de todo este evento que se dio hoy. También el día de hoy, como todos los 16, se nacieron los comités Free Alex Saab en Benín, África, Argentina, Chile, Brasil, en nuestro continente americano, y también en Italia y en Grecia. Tenemos la constitución de los comités Free Alex Saab en estos países y esperamos que todos los 16 nuevos países, como siempre se ha venido haciendo y ha venido creciendo este movimiento, al cual agradecemos muchísimo a todos estos compañeros de todos estos países que se han venido sumando a la causa por la liberación de Alex Saab. Antes de terminar, quería hablar un segundito sobre el caso, la cosa que está pasando en Argentina. Hay una retención temporal de un avión de nuestra línea aérea Conviasa. Como sabemos, pues Venezuela es uno de los países con más aeronaves bloqueadas, sancionadas por la FAC y por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Nosotros estamos inhabilitados para comprar repuestos de nuestros aviones. Repuestos que normalmente podíamos comprar en Brasil, podíamos comprar en Europa, podíamos comprar en los Estados Unidos, estamos negados. Pues la línea aérea Conviasa ha hecho compra de aviones para Irán y
el gobierno de Argentina, siguiendo presiones del gobierno de los Estados Unidos, paralizó un avión, una tripulación venezolana y una tripulación iraní, y se montó todo un show diciendo que eran terroristas, cosa que es mentira, que es totalmente falso. Ninguno de la tripulación estaba montado ahí, está buscado por temas de terrorismo. Simplemente se dejaron ceder ante las presiones de los Estados Unidos, cosa que denunciamos, y esperemos que el avión de nuestra Conviasa, que está en regla, que tiene todos sus papeles en reglas y que nadie ahí está buscado, pueda salir de Argentina y seguir haciendo su ruta normal. También quiero denunciar a una página web llamada ABC es Noticias. Es una página web que nació al calor de la campaña Free Alex Saab. Es una página que tiene sede en Miami, Florida. Y es una página que se dedica a hacer fake news del caso Alex Saab. Tratan de vincular a Alex con noticias falsas, vinculado con cualquier clase de calaña de narcotraficantes, paramilitares, asesinos, etcétera, y se dedica principalmente a montar muchas noticias y a ser retuiteada y retransmitida en las redes por algunos periodistas de Venezuela. ABC es Noticias, es un blog de fake news. Y bueno, simplemente ya para cerrar, pues recomiendo y esperamos que pronto todos tengan el libro de las cartas de Alex Saab y que puedan comparar las denuncias que hace Mark Esper, que dedica 8 páginas del libro al caso de Alex, y que allí puedan ver que todo lo que denunciaba Alex Saab en Cabo Verde está confirmándolo el señor Mark Esper en su libro. Así que desde Venezuela, fin de las sanciones, seguimos pidiendo el fin de las sanciones para los pueblos libres, para los pueblos soberanos, no más persecuciones judiciales contra funcionarios, contra nuestra dirigencia revolucionaria, contra sus familias, y libertad para Alex Saab. Free Alex Saab. Gracias. Gracias, Roy. Free Alex Saab. It's great to have you here today. Muchas gracias, Roy. Realmente es muy bueno tenerte hoy aquí. Para nosotros son las 4 de la tarde, aunque ahí en Caracas es un poco más tarde. Es realmente importante por la manera en que estás describiendo la campaña. Tenemos que trabajar aún más para poder convencer a la gente y mostrarle que Alex Saab es un diplomático que estaba trabajando para aliviar el efecto y el impacto terrible de las acciones de Estados Unidos en Venezuela. Estaba tratando de buscar combustible y comida. Entonces, realmente muchas gracias y esperamos poder construir Free Alex Saab juntos. Estoy viendo en el chat que están apareciendo mensajes de Quebec y de otras partes de Canadá. A continuación tenemos un panelista que también está en Vancouver. Es un activista, Nino, está basado en Vancouver y ha trabajado en las campañas para las defensas para los pueblos y ha trabajado, es editor del libro Cuba Solidarity en Canadá, 5 décadas de pueblos y pueblos. Y tienes la palabra, Nino, ahora. Muchas gracias, Alenson. Gracias por organizar esta acción recurrente online, virtual, que es realmente muy, muy útil para mantenernos al tanto de todo. Es un honor para mí estar hoy aquí virtualmente, juntos con panelistas que respeto y sigo tanto. Un saludo especial a mi embajador de Venezuela en Canadá, Luis Acuña. Extrañamos su presencia, embajador. También mi saludo y abrazo bolivariano a todos mis compatriotas en Venezuela. Les digo que Venezuela no está sola. Les pido disculpas por hacer mi presentación en inglés.
Pero es importante que los anglófonos oigan lo que los venezolanos en este país pensamos. Okay, so to start, Muy bien, entonces para empezar quiero decir algunas palabras sobre el contexto geopolítico de donde se están llevando a cabo los eventos. Creo que es muy útil e importante ver el panorama general en donde estos eventos como el secuestro de Alex Saab, el bloqueo de Venezuela, la exclusión de países, la supuesta cumbre, todo esto sucede en un contexto. Entonces, en general, hoy tenemos dos bloques de países. Tenemos, por un lado, los angloparlantes, como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, representado por Alemania, el Reino Unido, y algunos de sus títeres que el instigador mayor, por supuesto, es Estados Unidos, cuyo meta es retener el poder y está intentando forzar el orden mundial y hacerlo un mundo uniideológico. Esto es realmente evidente en la tan llamada y mal llamada Cumbre de las Américas. Estados Unidos utiliza intervenciones y todo tipo de herramienta para tener el control y acceso a los recursos naturales como el petróleo, etc. Estados Unidos coarza a los gobiernos usando el poder militar, pero también, y más importante, su poder financiero a través del dólar. Estos poderes que han intentado confrontar a Rusia y a China también. Tenemos que ver esto como el comienzo del final de la dominancia de Estados Unidos. El segundo grupo incluye básicamente el resto del mundo, que incluye tendencias progresivas y de izquierda, que rechazan y niegan la centralidad de Estados Unidos en el mundo. Y de esta manera aparecen Rusia y China, que creen en un mundo plural, que respete la soberanía que se ganó con mucho sacrificio, como en el caso de Venezuela. El último grupo político que reúne a algunos países es la lucha contra el imperialismo y la hegemonía de Estados Unidos. Es una visión que está ganando mucha prevalencia en Latinoamérica. El imperio de Reino Unido y Estados Unidos intenta imponer su hegemonía no solo con las bases militares, alrededor de 900 bases militares en todo el mundo, sino también imponiendo las sanciones en casi 40 países. 8 de esos países como China, Cuba, Irán, Nicaragua, la República Coreana, Rusia, Siria y Venezuela, representan un cuarto de la población mundial. Estas personas están impactadas directamente, sufren el impacto de las medidas ilegales de Estados Unidos. Imaginen eso. Y el gobierno de Estados Unidos
está incidiendo en Rusia y Ucrania, en Siria, en China. Y en nuestra región, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, son los lugares donde Estados Unidos están tratando de decir que son países no democráticos y lo están haciendo de manera absolutamente no democrática. Y ellos dieron las noticias de que Monroe está muerto. No han aprendido ninguna lección de Vietnam, Afganistán, Cuba, Nicaragua. No han aprendido nada. Persisten en imponer una política exterior y han construido el Ministerio de las Colonias. Incluso en Salvador han usado una frase que fue acuñada por Fidel Castro. Bukele no es revolucionario y aún así decidió no ir a la cumbre de Los Ángeles. Él dice que esta cumbre no tiene que existir más. Incluso Biden y Luis Almagro es uno de los grandes perdedores de esta cumbre. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue a la reunión y habló como el presidente de la organización. Fue muy directo y dijo que la OIS fue usado como una fuerza política. Y también le habló directamente a Biden diciendo que es tiempo de cambiar la política exterior de Estados Unidos. Bueno, realmente estamos de acuerdo con él. Quiero referirme también al rol de Canadá, para no repetir el rol del gobierno de Canadá y sus medidas coercitivas peligrosas hacia Venezuela, que no reconoce la legitimidad del presidente Nicolás Maduro. Cuando el mismo presidente permitió que las personas votaran. Solo quiero decir que el gobierno de Canadá, como el asociado del imperialismo, hoy la política de Canadá está alineada completamente con la política de Estados Unidos. El discurso que Trudeau dio es uno de los discursos más patéticos que un líder podría decir. Permítame darle algunos ejemplos. Mencionó, por ejemplo, los derechos de la democracia creo que quiso decir, quiso hablar de cosas en contra de la democracia. Sí, el foro multilateral debe promover los valores y la facilidad entre la cooperación. ¿Cómo puede hacerlo? Como en Bolivia en 2019, que permitió el ostracismo de Venezuela. Dicen que estamos aquí para trabajar con otros países, para promover los derechos de los niños, las mujeres. Bueno, sí, señor Trudeau. ¿Cómo hacemos eso si vendiendo armas en el contexto de la cumbre, esta afirmación se lleva el premio? Dijo, cuando se escuchan voces más diversas, todos se benefician. No voy a poner mi emoticón favorito para hacer un comentario sobre esto. En relación a los archivos de Canadá, se escribió que
el imperialismo contra Latinoamérica ha ido aún más allá de las ambiciones de Estados Unidos a través de estas reuniones en la que se excluyó a tantos países en la cumbre de Biden. Muchas gracias a Roy por darnos esa actualización maravillosa sobre el caso de Alex Saab. Y en referencia a nuestro diplomático que ha estado secuestrado por más de 2 años ahora, voy a decir que este webinar muestra el tipo de solidaridad que está sucediendo para su liberación. Realmente creemos que Alex Saab está prisionero en Estados Unidos por razones políticas. Ha sido castigado por su compromiso por intentar estar en contra de las medidas que están matando a Venezuela. Tiene que ser liberado basado en sus derechos completos, basados en sus derechos como un legítimo diplomático. Sabemos que Alex Saab fue secuestrado por el pedido de Estados Unidos en Cabo Verde. Y Alex Saab, en una de sus cartas, él se llama... un dato es que Cabo Verde recibió $400 millones de dólares por la corrupción de Estados Unidos. Esta es otra de las maneras en que Estados Unidos corrompe a los países más débiles. Y dado el contexto que yo resumía aquí, y con el ejemplo de este imperio que está en su punto más bajo, y 2 cumbres tan exitosas en Tijuana y en Los Ángeles, y dada la revolución bolivariana que está brillando y está dándole la luz a la patria grande y al mundo, tenemos que mantener nuestro espíritu alto por el bien de la lucha antiimperialista y construir solidaridad para el movimiento de los trabajadores. Y otra frase, no hay solidaridad, no se fortaleció a pesar de que se excluyó a Cuba y otros países de la cumbre. Hubo tanta solidaridad. Y en el foro con Carlos Roy, Alex Saab, como dijo Camila Fabri, dijo que quiero ayudarles a expandir la verdad acerca de Alex y de Venezuela. Vamos a hacer esto. Es una promesa. Lo vamos a hacer, Camila, lo prometo. Estados Unidos y Canadá fuera de Venezuela, liberen a Alex Saab. Muchas gracias. Venceremos. Muchas gracias, Nino. Venceremos. Muchas gracias por enfatizar la importancia de la unidad y de construir eso a través de nuestro trabajo. En estas acciones de protesta online, realmente hemos reunido las voces de todas partes de Canadá y de otras partes del mundo. Y creo que podemos ver en el chat y con los panelistas y los participantes que hemos tenido, cuánto ha significado esto en términos de tomar ventaja de que durante un tiempo de pandemia nos podemos reunir de manera online mucho más fácil y conectarnos. Así que muchas gracias nuevamente por hablar en el panel de hoy. Creo que ya sé a qué artículo te estabas refiriendo recién, que tiene que... Me parece que es un artículo excelente y vamos a compartir el enlace en el chat también. El liderazgo de Venezuela en la lucha contra los Estados Unidos es
importantísimo en este momento y una de las razones por las que los pueblos oprimidos y pobres en Estados Unidos y en Canadá tienen que estar en la lucha con Venezuela en contra de las sanciones y en contra de las amenazas es el mundo en el que vivimos hoy. Entonces, a continuación tenemos a Terry Matson y yo tengo la gran suerte de haberla visto recientemente en Tijuana en la Cumbre de los Trabajadores de las Américas, así que un par de horas al final pudimos reunirnos porque estuvimos muy ocupadas, pero es muy bueno volver a verla a Terry hoy. Ella es la coordinadora de Code Pink Latinoamérica, una de las coordinadoras y presentadora del programa de YouTube, de Spotify, de todas las plataformas que se llaman ¿Qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica y en el Caribe? Ha organizado múltiples delegaciones exitosas a Venezuela desde 2013 y a otros países también. Y es una de las principales organizadoras en contra de las sanciones, amenazas e intervenciones de Estados Unidos en contra de Venezuela. Es un placer tenerte aquí hoy, Terry. Adelante. Muchísimas gracias, Alison. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre grandioso trabajar con ustedes y estuve muy contenta de verte en Tijuana. Voy a repetir las palabras de Nino. Es fantástico estar en un panel con activistas tan maravillosos. Estoy muy honrada de compartir este trabajo con ustedes. Y el señor Acuña, siempre es un honor estar junto a usted y con el pueblo de Venezuela. Y yo considero que Venezuela es mi segundo hogar, seguramente ya lo saben. Así que es muy inspirador realmente ver todo lo que han sobrevivido y aún así siguen siendo tan generosos y tan hospitalarios, tan amables en cómo se presentan ante el mundo. Siempre es un honor estar incluida en los eventos sobre Venezuela con ustedes y con el pueblo. Así que lo que tengo que decir es que honestamente tengo muchísimas preguntas para ti, Nino, muchísimas cosas, muchísimos puntos que trajiste a la discusión y tal vez voy a incluir algunas de las preguntas en mi charla ahora. Sí asistí a ambas contracumbres, la cumbre de los pueblos para la democracia en Los Ángeles y también tuve la oportunidad de viajar, de conducir hasta Tijuana para participar de la cumbre de los trabajadores de las Américas. Entonces, quiero comenzar con realmente una información general de los antecedentes de la cumbre de las Américas de Biden, brevemente. Y eso seguramente le va a permitir al pueblo, al público ver por qué estas contracumbres eran tan necesarias. Entonces, la Casa Blanca anunció en enero de 2022 que la ciudad de Los Ángeles iba a ser la anfitriona de la Cumbre de las Américas del 6 al 10 de junio y como anfitriona Estados Unidos. Esta redacción es muy importante y tiene que ver con el colonialismo del que hablaban. Como anfitrión, Estados Unidos selecciona el lugar de la cumbre y sus asistentes. Y eso, por supuesto, fue muy evidente. Estados Unidos no invitó a Cuba, Venezuela ni Nicaragua a la cumbre porque estos tres países están acusados por Estados Unidos de tener líderes elegidos de manera no democrática. Estados Unidos no iba a invitar a estos líderes. El Departamento de Estado no puso ninguna lista oficial de invitados hasta el 30 de mayo. Esto todo fue muy controvertido. Y una de las razones por las que fue tan controvertido fue porque el 10 de mayo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no iba a asistir a la Cumbre de las Américas, incluso habiendo sido invitado, y que si iba a ser invitado, iba a enviar a su canciller. Y la razón por la que se negó enfáticamente a ir y lo dijo en su conferencia de prensa pública fue porque no era inclusiva. La Cumbre de las Américas, según él, como muchos otros piensan, es un foro, es un espacio para todas las naciones del continente americano. Y eso también incluye a personas de países con los que Estados Unidos no está de acuerdo. Entonces, él fue el primero, después Xiomara Castro de Honduras, el presidente de Bolivia, Arce, el de El Salvador, Bukele, el primer
ministro de Saint Vincent y las Granadinas, el presidente de Guatemala. Creo que fue invitado y rechazó. Rechazaron por diferentes razones, pero aún así rechazaron Daniel Ortega de Nicaragua y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Todos ellos dijeron que no iban a asistir, incluso si fueran invitados. Entonces, en protesta de cómo se desarrolló esta novena Cumbre de las Américas y su exclusividad, y no solo su exclusividad con respecto a las naciones, sino la exclusividad con respecto a la representación de los movimientos de trabajo, de movimientos sociales y Puerto Rico. En respuesta a esa exclusividad, se organizaron 2 contracumbres y 2 de ellas, una fue en Los Ángeles y otra en México. La de Los Ángeles fue el 8, el 9 y el 10, y la de Tijuana el 10, 11 y 12 de junio. Yo tuve la suerte, por default diría, de asistir a ambas cumbres. La de Tijuana supuestamente se iba a realizar en Colombia. Yo iba a estar allí para observar las elecciones y me iba a quedar para la segunda vuelta si era necesario. Entonces, mis planes de viaje no me permitirían ir a California y después a Tijuana. Pero a mí no se me permitió entrar a Colombia. Como observadora internacional invitada, me enviaron de nuevo a Estados Unidos. Con mi pasaporte se me negó la entrada y las órdenes era devolverme al lugar de mi nacionalidad. Entonces yo diría, señora Acuña, que parte de eso fue porque tenía varias visas en mi pasaporte de Venezuela y estoy contentísima de decir que los colombianos, que Colombia, miembro de la OTAN, no me permitió ingresar a su país. Y también estuve presente el año pasado durante el paro nacional en Colombia. Fue parte de la delegación como periodista de ser testigo de lo que ocurría allí mediante videos, y realmente ahí obtuvimos muchas pruebas y evidencias en contra de la administración actual. Entonces, de todos modos, terminé de nuevo en California, lo cual me permitió asistir a esa contracumbre de Los Ángeles. Esa cumbre fue organizada principalmente por parte de la Asamblea Internacional de los Pueblos, y los miembros fundadores son People's Forum, Code Pink y PSL, y también muchísimas otras organizaciones que fueron parte de la organización. La cumbre fue asistida por 2.000 personas y los talleres de la cumbre principalmente estaban organizados en torno a temas. No eran específicos con respecto a naciones, si bien hubo un muy buen taller con 3 feministas venezolanas que hablaron sobre cómo las sanciones impactan a las mujeres y a los niños principalmente, y cómo está sufriendo ese grupo demográfico y qué está haciendo para luchar y resistir. Hubo un debate muy articulado, muy emotivo, muy bien explicado entre estas mujeres para explicarle al público qué era lo que estaba ocurriendo. Leonarda de Flores lo organizó. También hubo un panel sobre panafricanismo. James Early fue uno de los 4 oradores, fue quien cerró el panel. Hizo un trabajo brillante relacionando el panafricanismo con el sur global en general, específicamente con Latinoamérica y con el Caribe. Realmente les recomiendo que escuchen ese panel a ustedes que están aquí hoy, y todos los talleres y los paneles de la cumbre estuvieron grabados por Breakthrough News y los pueden encontrar en su canal de YouTube. Otro de los principales temas que se desarrolló allí fue la soberanía, la lucha por la preservación de la soberanía nacional, que es algo muy importante en todas las elecciones presidenciales en Latinoamérica que comenzaron en octubre de 2020 y que siguieron hasta diciembre del 2021.
Las personas votaron por gobiernos que estaban interesados en preservar la soberanía nacional, la soberanía de los recursos naturales también, y gobiernos que estaban interesados en construir una economía que beneficiaría la mayoría de sus pueblos. Y ese es un espectro, un paso hacia la izquierda, hacia un camino de izquierda revolucionaria, pero hay un espectro de izquierdismo que se está desarrollando en el hemisferio. Entonces, eso fue un tema dominante en las elecciones y también fue uno de los focos de la contracumbre. Hubo un panel muy interesante con respecto a la lucha por la soberanía, así se tituló. También recomiendo que lo escuchen. Y también hubo muchos talleres enfocados en movimientos sociales y en problemáticas sociales, como por ejemplo los derechos de las mujeres, específicamente con lo que tiene que ver con Los Ángeles, los derechos de las personas que alquilan y en la lucha por alquileres justos y mantener una relación entre los alquileres, los precios de los alquileres y las cifras de los ingresos. Entonces fue fascinante ver que había talleres basados en temas y que había 2.000 personas que asistieron a la cumbre en medio de la semana. Muy impresionante. Muchas personas incluso vinieron durante la noche después de sus actividades laborales o de sus estudios y finalizó con una marcha, una demostración desde la ubicación de la cumbre hasta donde se realizaba la cumbre de Biden. Fue enorme la marcha, hubo mucha energía. Y también diría que hubo un gran énfasis en atraer a las jóvenes y muchos activistas de la izquierda. Fue muy inspirador ver esto. También tuve la oportunidad de trabajar con algunos periodistas y viajar desde San Diego, desde allí hacia San Diego, la frontera con México. Eso fue el sábado. Llegamos a la cumbre de los trabajadores de las Américas en Tijuana y esa cumbre fue organizada principalmente por PACOA en Venezuela, la red antiimperialista, el PSUD también estuvo involucrado y el Partido Morena también de México y muchos sindicatos de trabajadores en todo México, en el Caribe y en Latinoamérica en general. El enfoque de esta contracumbre fue específicamente en unirse y en volver a participar en movimientos de la izquierda por parte de los trabajadores, que es algo que perdimos en Estados Unidos. En Estados Unidos perdimos esa fuerza laboral izquierdista. Estamos intentando desarrollarla nuevamente. Esta cumbre en Tijuana estuvo muy enfocada en generar enlaces, contactos entre los sindicatos y crear un movimiento mucho más fortalecido dentro del mundo del trabajo en las Américas. Fue muy poderoso, una cumbre muy poderosa. Y yo diría que para mí personalmente yo sí utilizaría la palabra auténtica, y Alison me parece que asiente, porque fue auténtica, porque estuvimos entre trabajadores y trabajadoras de las Américas, personas trabajadoras que están unidas para exigir cosas, y muchas cosas tienen que ver con el trabajo, y no solo con eso, sino también con la economía, con la soberanía, con el cambio climático y con una gran variedad de problemáticas que afectan a las trabajadoras y a los trabajadores. Específicamente, el cambio climático afecta a los agricultores y a las agricultoras. Entonces, eso fue realmente muy movilizador y me gustó mucho que estuvo sobre todo en español, por donde estaba ubicada. Y la acción final de esta cumbre de los trabajadores fue el sábado por la mañana.
fue una acción en el muro en San Isidro, ahí en el mar. No sé si han visto ese muro entre California y México, pero está ahí justo al lado del mar, del océano. Es horroroso, está pintado hermoso, pero hubo una acción organizada allí, muchísimos de carteles políticos, Free Alex Saab, de liberación de Alex Saab, como dijo Allison, personas de Managua, Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, muchísima solidaridad por Cuba, Nicaragua y Venezuela, específicamente porque esos países habían sido abiertamente excluidos de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, y tampoco se les cedió visas para entrar a Los Ángeles para participar de la cumbre alternativa. Entonces, dos cumbres, eventos muy importantes políticos involucrados con la solidaridad de todo el mundo en las Américas, no solo con los gobiernos, sino todas las personas que no se les permitió asistir a esta cumbre organizada por la Casa Blanca. Hay algunas cositas que escribí también que quería compartir, y esto me vino a la mente por sus comentarios. Como dijiste, Nino, hubo un gran enfoque en la multipolaridad, no solo económica, la multipolaridad, sino también cultural, y muchísimos comentarios con respecto a la OEA. Lo que sí quiero decir es que una de las cosas para nosotros activistas que fue muy interesante e importante es cuántas personas entendían qué países no podían participar, incluso siendo parte del continente americano, y aún así la España conquistadora sí fue invitada y considerada parte de las Américas. Conquistadores de 500 años fueron invitados a esta cumbre de Biden, pero no Cuba, Nicaragua ni Venezuela. Entonces me parece horrorífico cuando vemos qué implica todo eso. Muchas personas ni siquiera entienden qué es la OEA, y me parece que es algo importantísimo por donde podemos comenzar en nuestro activismo y en nuestro proceso educativo. Una de las cosas que podemos hacer todos y todas para ayudar específicamente a Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero a todas las Américas también, es seguir el liderazgo del presidente de México y pedir la derrota de la OEA y crear una institución representativa de las Américas para todos los países. Me parece que esa es una campaña en la que podemos participar todos y todas y podemos seguir ese liderazgo. También con AMLO, que estuvo pidiendo esos cambios, para mí me pareció fascinante la participación de Argentina dentro de la cumbre de Biden. Fue el presidente Fernández que dijo dentro de la misma cumbre que había llegado la hora de levantar el embargo de 60 años contra Cumbra y las sanciones en contra de Venezuela. Así que yo realmente lo aplaudo por haber hecho eso dentro de la cumbre. Entonces, hubo algunas acciones desde el interior y otras cosas desde afuera, y Fernández no fue el único. Me parece que era significativo que viniera de Argentina. Entonces, fue buen activismo, buena educación y una maravillosa acción de abrazar a los activistas de la izquierda. Así que me voy a quedar ahí, y si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Y hay una cosita, Nino. Mencionaste a Bukele y la OEA, y para aquellos que no, o que puedan ver en YouTube la cumbre de CELAC en 2021 fue fabulosa. Una de las cosas que ocurrió ahí es que El Salvador estuvo representado por Ulloa, su vicepresidente, y esto está en YouTube. Él dio un discurso de 5 minutos de por qué se creó la OEA y bajo qué circunstancias, y abiertamente pidió la abolición o el reemplazo de la OEA con la CELAC para abrazar
esta noción, porque la CELAC ya existe, ya está funcionando, para utilizar esa institución para abrazar al resto del mundo. Esto también provino de El Salvador, así que bueno, me quedo ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Terry. Si querés escribir los links para que las personas puedan escuchar todos estos análisis y debates, no solo de Venezuela, sino de otros países de Latinoamérica, creo que es muy importante la inclusión en la cumbre de los pueblos y de los trabajadores para que hayan podido tener esta alternativa a la cumbre de Biden para declarar que Latinoamérica no es solamente el patio trasero de América, sino el patio central, el de adelante. Y toda esta exclusión intenta aislar a los países como Venezuela, y el resultado, como vimos en el CELAC o el ALBA, y las conexiones entre las personas y los gobiernos revolucionarios. Muchas gracias, Terry y Nino y Roy, por estar hoy aquí. Tenemos ahora los saludos del profesor Luis Acuña. Como dijo Nino, Luis Acuña es aquí en Canadá, está en la Embajada de Venezuela y está hablándonos desde Canadá, es el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela. Y estamos honrados de tenerlo aquí cada mes para continuar construyendo esta relación. Y Luis fue también el gobernador del estado de Sucre en Venezuela. Estamos muy honrados de tenerlo. Y profesor Luis Acuña, si a la gente le gustaría escuchar los comentarios que pueda tener sobre los anuncios de Estados Unidos y la reciente reunión entre la administración de Biden y los oficiales de Venezuela para hablar de cuestiones de petróleo. Bueno, es un honor tenerlo aquí y lo recibimos. Hola, Alison. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Muy bien. Otra vez. Una vez más, un mes más, de tu enorme trabajo para Venezuela. De parte de la gente de Venezuela queremos agradecer la organización de estos webinarios. Queremos agradecer a todos los sponsors de estas reuniones que han estado organizando mes tras mes. En el 16 cada mes sobre Venezuela y especialmente sobre Free Alex Saab, liberar a Alex Saab. Quiero empezar diciendo que la posición de Canadá en relación a Venezuela se mantiene al igual como ha sido en los últimos años. Durante esta cumbre en Los Ángeles, el ministro de Política Exterior, Joly, dijo que ellos reconocían Guaidó como el presidente de Venezuela. Si ella dijo eso, no hay nada más que se pueda esperar de ellos. Por ejemplo, estamos trabajando en la embajada, haciendo todo lo que podemos, pero especialmente lo que necesitamos hacer para Venezuela, no podemos hacerlo, porque necesitamos la firma de un diplomático en Canadá y no tenemos ningún diplomático en Canadá.
cada vez que Canadá dice y reconoce un presidente que no sea Nicolás Maduro, no vamos a poder hacer demasiado por Venezuela. Y los venezolanos están sufriendo por esto. Algo gracioso es que el embajador que Canadá reconoce, sí reconoce nuestra embajada, fue a pedir un pasaporte. Entonces no entendemos eso, pero ese tipo de cosas suceden. No sabemos cuándo va a cambiar todo esto, porque esperamos que en algún momento esto cambie. Por ejemplo, para pedir, como dijiste, Estados Unidos parece tener algunas consideraciones en relación a las sanciones, pero no es tan así. Lo único que Estados Unidos está permitiendo es que un poco de petróleo de Venezuela vaya a Europa. De hecho, ya han llegado tanques a Venezuela para llenarse, para poder mandarlos a otros países, al extranjero. Y esperamos que nadie vaya a tomar esos tanques como pasó antes. Como hay algunas consideraciones de las sanciones, entonces el petróleo no pudo salir. Irán está ayudando a Venezuela con estos tanques de alrededor de 1 millón de barriles de petróleo, y va a haber otro que va a llegar en este momento. Algo que también queremos expresar fuertemente es que Venezuela no tiene refugiados. No tiene ni en Canadá ni en ningún lugar. Ninguno de los venezolanos que han sido, nadie ha sido amenazado en Venezuela o empujado por la policía. Nadie quiere matar a nadie, entonces no hay refugiados. Los que se fueron porque estaban buscando alguna manera de evadir las sanciones. Las sanciones lograron que se cierren prácticamente todas las industrias en Venezuela. Oprimieron los comercios en Venezuela. Tenemos tantas personas trabajando en la industria y en el comercio que estaban trabajando allí y tuvieron que buscar una manera de ayudar a sus familias. Pero no se fueron porque las personas o porque alguien los estuviera persiguiendo. Y muchos están regresando porque las cosas están mejorando un poco en Venezuela en este momento, como eran en 1920. Esperamos que la mayoría de los venezolanos puedan volver al país cuando superemos estas sanciones, porque así será. Como también vamos a poder liberar a Alex Saab. Está siendo defendido por Venezuela de todas las maneras posibles. Alex Saab está siendo ayudado por muchas organizaciones en Venezuela y cada día se rastrea toda la información y todos nosotros estamos alertas acerca de lo que está sucediendo con Alex Saab. Para nosotros, él es como una bandera, nos representa
representa la manera y la manera de ir superar estas sanciones. Tenemos que defenderlo y lo vamos a defender de todas las maneras posibles. Así que muchísimas gracias, Alison, por este webinario que organizás cada mes, por Hands Off Venezuela, Manos Fuera de Venezuela. Necesitamos que el imperio nos deje tranquilos. Siguen empujando y necesitamos que el imperio libere a Alex Saab. Nuestros abogados están trabajando en eso y realmente esperamos que las cosas pasen de la manera en que deben pasar. Él tiene que ser una persona libre porque hizo cosas buenas por Venezuela. No es lo que Estados Unidos está tratando de demostrar o de decir. Lo pusieron en la cárcel y él debería estar libre. Así que muchas gracias, Alison. Vamos a continuar trabajando en la embajada. Está abierta en Ottawa todos los días. Recibimos personas que piden pasaportes y lo hacemos, pero no podemos hacer muchas de las acciones consulares que Venezuela necesita. Si un niño de Venezuela nace en Canadá, no podemos hacerle una partida de nacimiento. Si alguien muere allí, no podemos hacer nada para poder enviar, por ejemplo, las cenizas de esta persona a Venezuela. Hay muchas cosas que no podemos hacer y realmente esperamos que Canadá considere permitirnos. Muchas gracias, Alison. Y muchas gracias a Fire This Time. Y gracias Roy, Nino y Terry por sus intervenciones en este webinario a favor de Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Acuña, por esta perspectiva y los saludos y este gran trabajo que hace en estas condiciones tan difíciles. Sin estar en el país, está sirviendo. No estoy jugando. Quería enfatizar la importancia de las personas de Norteamérica que se han organizado para la libertad de Alex Saab, las organizaciones sociales en Venezuela, el pueblo de Venezuela se está organizando, demanda la liberación de Alex Saab y también nos comprometemos a continuar construyendo este movimiento de liberación para Alex Saab en Canadá. Antes de ir a la próxima acción de grupos de todo Canadá, quiero leer 3 puntos de la Declaración de Trabajadores en Tijuana, que reunió a personas de muchas organizaciones y sindicatos, muchos de México, Cuba, Venezuela, Nicaragua y de Estados Unidos. Yo estaba allí, de Canadá, y nos juntamos y logramos una final declaración que realmente aliento a que las personas puedan verla y leerla. El primer punto es promover la solidaridad activa hacia las personas y de los países soberanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela y otros pueblos del mundo que son sancionados
y atacados por medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos y aliados. Para tener, número 2, tener una reunión anual con los movimientos sociales de las Américas para expresar la solidaridad a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua y las revoluciones. Para prohibir las medidas unilaterales. Y 3, liberar inmediatamente a Alex Saab, el diplomático que ha sido secuestrado por Estados Unidos desde octubre del 2021. Esto es una acción que ataca la inmunidad diplomática y daña la ley internacional. Entonces, en la cumbre de los trabajadores de las Américas en Tijuana, quiero que todos puedan compartir y ver esta declaración, que ahora la puse aquí en el chat, y puedan unirse también para la próxima cumbre, que esperemos que llegue, que podamos hacerlo el año que viene. Ahora tenemos un poco de tiempo para los saludos de los distintos grupos de Canadá. Tenemos unos panelistas. Voy a mandar unas notificaciones para avisar que están invitados para hablar. Si lo aceptan, vamos a tener algunos saludos. Quiero invitar primero que nada a hablar a Ken. Ken es quien prendió su cámara y él está en Ontario. Muchas gracias, Alison. Me gustaría felicitar a los organizadores de esta acción virtual número 16 en apoyo a Venezuela y especialmente el Free Alex Saab. Mi organización ha estado involucrada durante muchos años junto con otros grupos, que organizaron el evento hoy en oponiéndose al régimen de Canadá y el régimen hipócrita de Canadá, que es igual que el modelo de Estados Unidos. Me gustaría decir que hay un gran número de canadienses que están realmente avergonzados por estas acciones de Canadá y queremos ver que Canadá se desarrolle de una manera independiente. Lo primero sería que pueda salir del OTAN, salir de la OEA. Queremos que Canadá cambie el rumbo y establezca relaciones amistosas con el gobierno en Caracas, por ejemplo. Queremos ver que Canadá deje todas las medidas coercitivas que están realmente generando tanto sufrimiento al pueblo venezolano, y queremos que Canadá cambie el curso y use sus oficiales diplomáticos para ayudar a la campaña para liberar a Alex de este encarcelamiento ilegal. Así que quiero finalmente decir, liberemos a Alex Saab. Muchas gracias. Muchas gracias, Ken. Tenemos el miembro a Karen Rodman de Just Peace Advocates. Muchísimas gracias, Alison. Es un honor estar aquí, tener la oportunidad de mandarle saludos de Just Peace Advocates, que está en Canadá, enfocada en Palestina mucho, y también trabajamos con Ken Stone con respecto al antiimperialismo y otras organizaciones que son importantes en parte de este trabajo tan importante. Es un honor ser parte de aquí. Creo que la palabra smooth en Palestina es clave para describir esta acción de protesta que ha
que es continua hace meses y meses, especialmente ahora que podemos salir a las calles. Pero antes, cuando no podíamos, era difícil mantener esa lucha. Y yo creo que en marzo tuve el honor de participar también. Y ahora ya llegamos a junio y está pasando muchísimas cosas con la comunidad de Venezuela. La información que presenta el embajador y la que presentan las organizaciones dentro de del estómago, digamos, de esta bestia imperialista. Estamos viendo también el rol de Canadá con respecto al Grupo de Lima y el caso penal en contra de Venezuela, en donde los palestinos también están participando. Eso es prueba de la hipocresía que tiene la sociedad civil muchas veces en hablar en contra del trabajo que hacemos nosotros. Así que fuera de las manos de Venezuela, fin a las sanciones y liberemos a Alex Saab. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karen. Creo que también tenemos aquí a alguien de Canadian Voice of Women for Peace. Ana, si puedes hablar, levanta la mano, si no, no hay problema. Ya sé que enviaste tus saludos y tus mensajes de solidaridad. Y también tenemos un último orador, pero este mes recibí un video de alguien que está en Italia, que quería contribuir su mensaje a la acción de protesta, así que es un mensaje corto de solidaridad y me gustaría compartirlo ahora con ustedes. Un segundo, a ver si lo puedo compartir. Y fue maravilloso ver a alguien de otra parte, del otro lado del mundo que quiera unirse a estas acciones de protesta mensuales que estamos teniendo. Creo que hay que darle unos segundos a Zoom. Bueno, vamos a seguir con Andrew Berry. Antes de eso, Andrew está aquí representando la movilización en contra de la guerra y la ocupación, la coalición antiguerra de Vancouver. Así que, Andrew, adelante. Muchísimas gracias, Alison. Me parece que es muy importante para aquellos que vivimos en Norteamérica, en Estados Unidos, también en Canadá, que hagamos nuestra parte para combatir lo que están haciendo los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos en todo Venezuela, en toda Latinoamérica y en el mundo en general, desde la creación de los Estados Unidos y de Canadá como países. Sus gobiernos han sido fuerzas de opresión en todo el mundo, no solo en las tierras de este continente, sino también en sus propios países en contra de los pueblos originarios, racismo en contra de ellos, creando opresión y supresión, guerras, ocupación y sufrimiento en todo el mundo. Cuando vemos el caso de Alex Saab y el caso del bloqueo en contra del pueblo venezolano, tenemos que realmente observar la historia de esto, quién lo está llevando a cabo. Vemos que hay organizaciones antiguerra que protestan en contra de esta ocupación en todo el mundo, como pasa en Palestina, como mencionó Karen, en Afganistán, Irán, Camboya, Haití, Yemen, Somalia, Corea. La lista sigue y sigue de todas las guerras que han sido creadas por Canadá y en Estados Unidos. Ellos creen que pueden tener una voz moral, una preocupación moral por las personas en Venezuela, pero son los mismos que hoy en día están apoyando un régimen al lado de Venezuela, en Colombia, que está masacrando a los indígenas y a los activistas por el medio ambiente. Lo hacen hace décadas. El número de activistas asesinados en Colombia está subiendo y sube cada vez más, cada año. Estados Unidos, en lugar de condenar esto como dicen que son un líder de los derechos humanos en el mundo, lo que hacen es promover y apoyar esto con bases militares estadounidenses en todo Colombia, apoyando esta brutalización de los activistas de la justicia social en Colombia, mientras ponen o intentan poner un gobierno títere en Venezuela con el nombre de Juan Guaidó.
las personas de Venezuela no aceptan esto. Y para nosotros en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos, como activistas para la justicia social, es nuestra obligación estar junto al pueblo venezolano. Desde 1999, Venezuela estuvo en un camino independiente, pero antes de eso hubo ataques y masacres en contra del pueblo venezolano, como durante el Caracazo, por ejemplo. Estos no son acontecimientos aislados, son procedimientos sistemáticos por parte de Estados Unidos en contra de los países del mundo. Cuando las personas de Venezuela fueron por un camino de independencia en el 99, Estados Unidos hizo todo lo que pudo por sabotear este proceso y derrocarlo. En mi opinión, las personas que están en Venezuela, como las personas que están en Cuba, son de las más valientes del mundo. Resisten tanto sufrimiento por parte de este bloqueo que está intentando dificultar tanto su vida cotidiana. Las personas en Venezuela, a pesar de esta presión por parte de Estados Unidos, se defienden, resisten. Me parece que esto es muy admirable. Estados Unidos está intentando derrocar esto y han fracasado. Probaron diferentes métodos y han fracasado. Y ahora se han degenerado y llegaron a secuestrar un diplomático, Alex Saab, que quería traer alimentos a las personas en Venezuela que están bajo el ataque de este bloqueo. Es una persona admirable, es un preso político y vamos a seguir alzando la bandera de su nombre, siguiendo con la campaña hasta la liberación. Vamos a seguir protestando el bloqueo inmoral impuesto por Canadá y Estados Unidos en contra del pueblo de Venezuela. Liberen a Alex Saab. Canadá, Estados Unidos, las manos fuera de Venezuela. Liberen a Alex Saab. Muchísimas gracias, Andrew. Ahora ya tengo el video listo de nuestro luchador allí en Italia. Él envió el video en nombre del movimiento Free Alex Saab. Su nombre es Roberto Casella. El video está en italiano, pero creo que las palabras son bastante similares al inglés y al español. Vamos a ver si lo podemos traducir. Mi nombre es Roberto. Del programma dell'Associazione Italia-Cuba di Charity Work. Faccio parte del collettivo del movimento per la liberazione di Alex Saab che si è costituito in Italia. Ritengo ingiusto ed arbitrario il processo che ha subito Alex Saab negli Stati Uniti su basi inesistenti ed accuse inesistenti e in violazione della sua immunità diplomatica. Al Visola Superiore, Alex Saab libero. Free Alex Saab. En Italian. Libertad para Alex Saab en italiano, por supuesto, es un país muy importante para exigir la liberación. Camila Saab, la esposa de Alex Saab, es italiana y está sufriendo esta persecución política por su trabajo para liberar a Alex Saab de las prisiones de Estados Unidos. Entonces, por último, tenemos a Hannah, que es de Canadian Voice of Women for Peace. Estaba aquí. Ahí la vemos, ahí la vemos. Quería decir simplemente que Canadá está relacionada con respecto a su política extranjera con Estados Unidos. No hay casi ninguna diferencia entre ambos países, entre esas políticas. Y esto está claramente demostrado por la guerra de proxies en OTAN, entre la OTAN y Ucrania. Entonces, creo que muy recientemente y muy vergonzosamente, nuevamente, nuestro primer ministro le dio la bienvenida con una alfombra roja a Juan Guaidó, porque aparentemente cree que él es efectivamente el presidente de Venezuela. Yo querría decir en esta oportunidad que en 15 meses hubo
protestas lideradas por Tamara Lawrence en las puertas ante Freeland, el segundo en la línea de comando, por las decisiones que se tomaron relacionadas con Latinoamérica y Medio Oriente, específicamente con respecto a Palestina. Se manifestaron ante su oficina en Toronto con diferentes carteles que dicen las manos fuera de Venezuela, el respeto de la soberanía de Venezuela. Enviamos cartas durante muchos meses a la oficina de Freelance para que se respetara la soberanía de Venezuela y, por supuesto, también ahora Canadá, Canadian Voice of Women for Peace, mi organización, está enfocada en la abolición de la OTAN y que Canadá deje de enviar sus armas a todas partes del mundo, incluido a Arabia Saudita, que es algo que está incrementando el impacto de la guerra en Yemen. Entonces, Canadá, mi organización Canadian Voice of Women, quiere que Canadá esté fuera de OTAN y trabaja en solidaridad para la liberación de Alex Saab y para seguir trabajando en solidaridad con todos los pueblos del mundo para el desarmamiento y para el fin de las guerras en todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hannah, y a todas las personas de toda Canadá que presentaron sus saludos aquí hoy. Como Hannah mencionó, Canadá es parte de este ataque liderado por Estados Unidos en contra de Venezuela y también apoya a la OTAN, y Colombia es miembro también, es socio de OTAN. Hay una expansión muy peligrosa en Latinoamérica de la OTAN y hay muchos países que están liderando este proceso en contra de la intervención de la OTAN y de Estados Unidos en la región. Así que muchísimas gracias. Vamos a comenzar a pasar a las personas a la parte de panelistas. Si quieren unirse para la foto grupal, vamos a mostrar algunos carteles. Si no tienen carteles, no se preocupen, pueden levantar el puño, lo que sea. Entonces ahora voy a desactivar la interpretación en un segundo. Ha sido un trabajo muy intenso para nuestras dos intérpretes de hoy, así que muchísimas gracias a Salomé y a Julieta, que están aquí hoy con nosotros y con nosotras y han hecho un trabajo excelente para permitir que este evento tan importante sea bilingüe. Nuestra próxima acción de protesta va a ser el 14 de julio a las 4 de la tarde de la hora del Pacífico, aquí en Vancouver, a las 7 de la tarde en Toronto, Montreal y Caracas. Les invito a que marquen sus calendarios. Vamos a tener también acciones coordinadas en las calles frente a los consulados o las oficinas de los funcionarios de Estados Unidos aquí en Canadá para exigir el fin de las sanciones y los ataques a Venezuela. Y también les animo a unirse a las acciones mensuales por la libertad de Alex Saab. Hoy cayó el 16 de junio esta acción, pero cada 16 de cada mes es nuestro día de protesta, de acción digital para promover este caso de Alex Saab el 16 de cada mes, como les decía. Entonces estoy ahora pasando a las personas a que participen como panelistas. Van a recibir un mensaje que dice si quieren unirse como panelistas y si le dan OK van a poder encender sus cámaras y participar en esta foto que vamos a tomarnos
entre todos. Así que muchísimas gracias no solo a las personas que se unieron desde Canadá y Estados Unidos, sino también a todas las personas que se unieron desde Venezuela, desde Colombia, desde Argentina y seguramente desde otros países también. Nos pueden decir desde dónde están en el chat. Creo que ya invité a todas las personas. Alison. ¿Quién me estaba hablando? Roy. Hola, Roy. Quería hacer decir algo antes de terminar, por favor, ¿me das un minuto? ¿Es posible? Sí, yes, of course. Ok, es que acaba de ocurrir algo. Recuerdan que hablaba del avión de Conviasa que estaba en Argentina, ¿verdad? El avión despegó y cuando estaba pasando por Uruguay, el gobierno de Uruguay, la agencia de aeronáutica, la autoridad aeronáutica de Uruguay le prohibió el paso por Uruguay. El avión tenía que parar en Montevideo a recargar gasolina, combustible. El avión tuvo que regresarse a Argentina y no contando con combustible suficiente, poniendo en riesgo la vida de los tripulantes. Nuestro gobierno acaba de hacer un comunicado nuestro gobierno, de parte de la presidencia, rechazando esta medida del gobierno de Uruguay, siguiendo el mismo show y el mismo cuento de el gobierno de los Estados Unidos atacando a Venezuela. Puso en riesgo a la tripulación del avión de Conviasa. Ya, es todo. Gracias. Por suerte no pasó nada. Thank you, Roy, for letting us know. We definitely condemn this action and condenamos esta acción definitivamente, y si hay alguna información que puedas colocar en el chat, lo podemos compartir con las personas. Va a ser una historia que vamos a poder seguir. Así que, Roy, no te vemos. No sé si tienes una luz que puedas encender. Bien, entonces estamos pasando todos a la sección de panelistas. Vamos a tomarnos la foto. Les digo cuándo va a ser. Ya tenemos 50 personas que no han aceptado la invitación. Vamos a ver si podemos tener algunas personas más. Y voy a... abajo, Mariana, dale abajo y te va a salir activar video. Y... So, Alvarado has just posted a link in the chat about the important... Tenemos un enlace en el chat sobre la noticia que estaba compartiendo Roy, así que pueden abrir ese enlace y lo pueden traducir en Google. Es bastante fácil hacerlo hoy en día para ver qué es lo que está ocurriendo allí. Vamos a tomar la foto. Voy a ver si puedo encontrar mi cartel. Okay, so now interpretation has been Muy bien. off. No hay más traducción. Servicios, gracias otra vez a Julieta y a Salome. Thank you again to Julieta and Salome. And we'll take our picture together. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Free Hands off Venezuela. Hands Venezuela. off Venezuela. Hands off Venezuela. Thank you all again for joining today. It has been great to see you, to unite our voices across Canada, the United States, Venezuela, and many other countries in Latin America for freedom of Venezuelan diplomat Alex Saab and an end to sanctions on Venezuela. And I look forward to seeing you all next month. Thank you again to all the panelists we had today, Terry Mattson, Nino Paglitzia,
Roygar Lopez from Venezuela, to Professor Luis Acuña, and we will see you next month. Free Alex Saab, Viva Venezuela. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Free Alex Saab.